Señor presidente, empecemos sobre el caso Assange. Usted dijo el día de ayer que analizaban estrategias legales ante instancias internacionales para procurar obligar a Gran Bretaña a que otorgue el salvoconducto, pero parecería que no hay mucho misterio, es decir, Gran Bretaña no tiene ningún convenio internacional que permita el asilo y por otro lado la Corte de Justicia de La Haya pues, se requeriría de la aquiescencia de las dos partes. ¿Qué otras alternativas habría? Por eso es que estamos estudiando, mi querido Andrés, porque esto se puede resolver mañana si el Reino Unido otorga el salvoconducto. Pero en todo caso estamos explorando ir a instancias judiciales internacionales para ver si hay otra vía de que se pueda obligar a Gran Bretaña a dar ese salvoconducto. Pero obviamente estamos explorando esa posibilidad. No hay una definición. La Organización de Estados Americanos se reúne mañana para conocer el caso. El canciller anda haciendo un recorrido por la región. Evidentemente parecería que el rechazo al uso de la fuerza, a la posibilidad del uso de la fuerza podría ser unánime, porque sin duda todos los estados velan por aquello. Sin embargo, por el tema del asilo, aunque Ecuador tiene competencia para otorgárselo a quien crea conveniente, no ha recibido en principio un apoyo masivo internacional. ¿A qué le atribuyo? ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo creo que sí hemos recibido el apoyo, pero aquí tenemos que precisar. Esas reuniones del ALBA, UNASUR, de la OEA, es por la amenaza explícita que recibimos de violar nuestra embajada y arrestar al señor Assange, de la cual no se ha retractado el Reino Unido. Entonces eso es gravísimo. Atenta contra el derecho interamericano, la Convención de Viena, la Carta de Naciones Unidas, los principios civilizatorios de los últimos siglos. Y ahora quieren decir, y no es que todos están apoyando en OEA, ¿no? Estados Unidos y Canadá se están oponiendo, porque dicen que es un problema bilateral que se viole una embajada. Si fuera la amenaza contra una embajada de Estados Unidos, que fuera un problema bilateral. Incluso tenemos ya referentes de esto. A finales de los 70, cuando se invadió la embajada de Estados Unidos en Teherán, hubo 3 o 4 resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El año pasado, cuando hubo amenazas a la propia embajada de Gran Bretaña en Teherán, también hubo pronunciamiento en las Naciones Unidas. Pero acá, como la amenaza es contra un país como Ecuador, es un problema bilateral. Por supuesto que es un problema multilateral, un problema planetario. Al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas todavía no habría necesidad de llegar a esa instancia a propósito de que en la embajada... No lo incluimos. Pero todavía no pasa nada en la embajada. Sí, pero hay una amenaza explícita. Ya solo la amenaza es una ruptura grave al derecho internacional. Hagamos un ejercicio de imaginación. ¿Qué pasaría si Julian Assange fuese un activista conservador dedicado a divulgar documentos secretos de Irán, de Venezuela, de Ecuador? ¿Ese personaje sería el abanderado de la justicia o de la prensa corrupta? Dos precisiones. Primero, si divulgó, pues, cables de Ecuador, pero no tiene que acusarnos. Entonces esa es la frustración de esta gente. Y de hecho, usted sabe que la prensa aquí sacó lo que le convenía y lo que lo perjudicaba no sacó. Por ejemplo, mensajes de la embajadora a Washington diciendo cómo se ponían de acuerdo los grupos mediáticos para no hacerse daño entre ellos. Entonces todo eso lo ocultaron, los informantes, los comensales de la embajada, todo eso ocultaron. Entonces no es que no lo sacó, pero no tienen de qué acusarlo, primero. Segundo, Andrés, por favor, revise. Cuando yo he dicho que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha hecho Julian Assange, que si ha cometido una infracción no tiene que responder ante esa infracción? Probablemente, si sustraía ilegalmente información a Ecuador, también cometió una infracción legal. Pero aquí lo que tratamos de garantizar son los derechos fundamentales del señor Assange a un justo proceso, a preservar la vida. En Ecuador no hay pena de muerte, a evitar persecuciones políticas ilegítimas. Pero también vemos grandes contradicciones. Usted me dice qué hubiera pasado si hubiera sustraído información del gobierno ecuatoriano y hubiera divulgado información sensible. Primero él no la sustrajo, ¿no? Fue el soldado Manning. Así es. Entonces la acusación es de difundirla. ¿Por qué no se acusa a los medios que la difundieron? Pues también. Porque Julian Assange no hubiera podido hacer nada, o muy poco, si recibía esa información y no la podía publicar. Hubo medios que publicaron esa información, medios nacionales que publicaron esas informaciones. Entonces, si la acusación es divulgar información obtenida ilegalmente y cosas sensibles de un gobierno como el de Estados Unidos, ¿por qué se persigue solo a Assange y no se persigue a los medios que la difundieron? Sí sabe cuál es la respuesta, ¿no? ¿Cuál? Poder, pues, compañero. Le tienen terror al poder mediático. ¿Cómo empata su defensa en el caso de Assange, refiriéndonos a la libertad de expresión, con lo que ocurre en nuestro país, por ejemplo, en el caso del Gran Hermano? ¿Cree que hay coherencia en aquello? Pero en perfecta coherencia. A propósito de las denuncias, indemnizaciones. Señor Assange, ¿qué mentira ha dicho? ¿A quién ha difamado? Los señores Gran Hermano difamaron, pues, Andrés. Dijeron que yo conocía unos contratos ilegales y no lo he conocido. ¿En nombre de qué libertad de expresión tengo que aguantar todo aquello? Por favor, la libertad de expresión no es libertad para mentir. Por el contrario, es el mayor peligro a la verdadera libertad, porque hasta el Evangelio nos dice solamente la verdad os hará libres. Entonces los señores del Gran Hermano fueron demandados no por expresar sus opiniones
por dar información, por mentir, por difamar. Y gracias a Dios, eso todavía es una infracción legal en Ecuador, como en la, yo diría, inmensa mayoría de los países del planeta. Con Estados Unidos existe una relación tensa, de confrontación incluso. Por cierto, creería que el día de ayer cometió un error, por ejemplo, cuando usted mencionó que el gobierno de Estados Unidos tenía esta actitud frente a al tema de las preferencias arancelarias, porque fue más bien unos senadores que el Washington Post incluso recogió esas declaraciones, pero usted mencionó que era el gobierno que había tomado esa decisión. Que era el gobierno, siempre me refería a los senadores. No. Si digo, el gobierno tiene esta actitud de doble sentido. Si se dijo el gobierno, fue un lapsus lingüe, porque sabemos bien que eso viene del Senado. Lo que sí se dijo desde el Poder Ejecutivo es que era un problema bilateral entre Ecuador y Gran Bretaña. Es decir, que amenacen con violar nuestra embajada es un problema bilateral. Si la amenaza hubiera sido contra la embajada de Estados Unidos, fuera un problema bilateral, creo que a eso me referí. Pero acepto su observación y si he cometido un error, pido disculpas. Ok, pero a lo que iba era, ¿no es una estrategia más efectiva el lograr lidiar con estos conflictos y no tener más bien que confrontar permanentemente con tantos frentes? Pero ¿contra qué vamos a lidiar? Contra un abierto chantaje, que nos digan ciertos senadores que la ATPDA, que son las compensaciones por la lucha antidroga, por haber dado asilo a Assange, cuando el discurso del gobierno, de su gobierno, es que es un problema entre Inglaterra y Ecuador, pero por dar asilo a Assange nos van a quitar esa preferencia. ¿De qué otra forma puede reaccionar un país digno? Ya basta, pues, basta de tanto chantaje. Ante esas situaciones, la única forma de reaccionar es frontalmente, denunciando esa doble moral, denunciando esos chantajes. ¿Le interesa a Rafael Correa obtener algún tipo de protagonismo o liderazgo en términos regionales? A propósito, se menciona que Hugo Chávez tiene complicada la victoria en su país. Ahora entonces, que usted asumiría ese rol. Esta es parte de la campaña para Hugo Chávez. ¿Cómo es el asunto? Que ya asumiré el rol. Vea, no me interesa en absoluto asumir ningún rol que no sea servir al pueblo ecuatoriano. Si en algo podemos contribuir a la humanidad, como en este caso que no lo hemos buscado, en buena hora. Pero tenemos aquí demasiadas tareas, tenemos un país todavía con miseria, con pobreza generalizada, con grandes desigualdades. Como quisiera tener todo este tiempo para trabajar por mi país, pero son cosas que uno no busca. La vida las presenta y tenemos que enfrentarlo, y con principios, con coherencia, con firmeza, con valores. En todo caso, seguramente pues los que dicen esto, que todo ha sido una estrategia para política nacional, internacional, para limpiar nuestra imagen, para posicionarnos como líderes regionales, seguramente todo fue planificado, pues somos unos genios, ¿no? O sea, nosotros planificamos que el soldado Manning le pase Wikileaks a Julian Assange, que los divulgue, que busque refugio en nuestra embajada, que en Gran Bretaña cometa la torpeza de amenazarnos, y seguramente también esta entrevista la planifiqué. Yo se la pedí, ustedes la han pedido. No, nosotros. Y para eso he tenido que suspender media agenda presidencial, y créanme que eso nos complica, y créanme que eso nos quita horas de sueño. Pero entonces seguramente todo fue planificado, ¿no? Pero ¿no considera que tal vez, dicen algunos, la labor del estadista es ir un poco más allá de estos conflictos, de forma de que sus decisiones no compliquen el desarrollo o el tema económico del país? Es decir, que se distraiga la función principal de un ejecutivo. Ese no es un estadista, ese es un mercader. No confundamos las cosas. Estadista, y no sé cómo lo definan ciertas élites, pero para mí es el que busca el bien público, busca preservar derechos, principios, valores. Y creo que uno de los grandes males de la humanidad es mercantilizar todo, incluso los derechos humanos. Entonces ahora quieren, a ciertos grupos a nivel nacional, que no le otorguemos el asilo al señor Julian Assange porque podemos perder comercio con Gran Bretaña. Eso es una vergüenza. Con los derechos humanos no se comercia. Nosotros no somos mercaderes, somos gente digna y defenderemos los derechos de todo ser humano. Pero se dice, por ejemplo, que asumimos una causa que no es nuestra y que podemos perder, por ejemplo, con el ETPA entre 400 o 700 millones de dólares por perder las preferencias. Suponiendo que fuera aceptable ese argumento, que me parece realmente, perdone la expresión, repugnante, que todo se mercantilice, que todo se cuantifique, que todo sea un estado de pérdida y ganancia. Creo que el gran mal de la humanidad, todo se mercantiliza. Ya no hay principios, ya no hay valores, pero aceptando ese argumento. Entonces, ¿cuál sería la solución? No otorgarle el asilo para no perder exportaciones de Estados Unidos. Me parece una vergüenza. Vamos concluyendo, presidente. Le propongo para esta última parte mencionar una palabra para que usted me lo conteste de manera muy corta. Julian Assange. Perseguido político. Justicia sueca. Justicia. Nadie ha cuestionado la justicia sueca. Estados Unidos. Interesante país. China. Otro interesante país. Soberanía. Irrenunciable. Divulgación, documentos secretos.
Justo proceso. Puede ser cuestionable, pero justo proceso. Imperios hegemónicos. Existen. Libertad de expresión. Derecho fundamental. Tratado de libre comercio. Novelerías. Ecuador. Maravilloso. Rafael Correa. Servidor de mi pueblo. Muchas gracias. A ti, Andrés. Y un abrazo a toda América Latina. Gracias.